Y en este acuerdo hemos determinado disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre, para proceder a tomar las decisiones en nuestro propio ámbito puramente técnica y de seguridad que nos permitan la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco. Muy buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta. Acaban de escuchar a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, anunciar que la exhumación de Franco se va a producir antes del próximo 25 de octubre. Hoy es día 11, mañana es 12, es decir, el Día de la Hispanidad, fiesta nacional, y el Gobierno pues tiene lo que quería. Franco será exhumado en la precampaña y ya hasta el 10 de noviembre estaremos hablando del mismo. Julio Ariza, buenas tardes. Van a exhumar los despojos de un hombre que murió en 1975, es decir, hace 44 años. Lo que van a exhumar es algo que pertenece a su familia, a sus nietos. Lo que van a hacer es profanar un templo sagrado, reventando todos los compromisos, los acuerdos bilaterales, multilaterales y admitidos en todo el mundo de respeto a los lugares sagrados. Es decir, probablemente si estuviéramos hablando de una mezquita, ni se les pasaría por la cabeza entrar en una mezquita a sacar un cadáver, vamos, unos despojos. Pero lo van a hacer porque están llenos de rencor, son bastante bobalicones y creen que eso les beneficia electoralmente. Es difícil de aceptar, por otra parte, que en plena precampaña electoral un gobierno en funciones pueda tomar este tipo de decisiones que tienen un componente electoral tan grande cuando están expresamente prohibidas por la ley. Todo tipo, desde una inauguración de un, yo que sé qué, de un polideportivo, está prohibida expresamente este tipo de cosas, están prohibidas por la ley. Pero bueno, este gobierno se salta todo lo que haya que saltarse y además le dice al Tribunal Supremo cuáles son los procesos en los que tiene que dictar las resoluciones y los fallos, y la quiero para pasado mañana, y háganlo ustedes así. Es decir, estamos en una situación en la que los que gobiernan, que además tienen una ignorancia enciclopédica de la mayor parte de los temas, están promoviendo de nuevo la irritación, el enfrentamiento entre personas que no están ya por eso, que están porque se solucionen los problemas de la gente normal, se solucionen los problemas de los ancianos, de los discapacitados, de los que no pueden tener acceso a una buena sanidad porque hay muchos problemas, de los que tienen una mala educación, de los que tienen problemas de seguridad en sus calles o de limpieza o de... Bueno, todo eso no es el lucro cesante de una forma de gobernar que nada tiene que ver ni con la libertad ni con la democracia y que se aproxima muchísimo a una forma de gobernar totalitaria, mucho más totalitaria que la que pudo tener el propio Francisco Franco Bahamonde. Julio, pregunta que le planteo. A ver. Esto... No me haga como Pablo Motos ayer. No, por Dios, no, vale. Por Dios. No, que no me importa, ¿eh? Me importa, porque lo de Pablo Motos ayer fue patético. Luego lo vamos a comentar y lo vamos a analizar en la entrevista que concedió anoche Santiago Abascal en El Hormiguero. La pregunta que le iba a plantear es que si esto en el electorado de la izquierda va a suponer un revulsivo. Yo a veces me trato de poner en el papel, en el pellejo de un votante del Partido Socialista o de Podemos o ahora de Errejón. ¿Realmente esto es una prioridad? ¿Es una inquietud para ellos? O sea, hay muchísimos problemas en España, como la precariedad laboral, como el paro juvenil, como el futuro de las pensiones, como el de la natalidad, y que el tema de Franco sea el punto número 1 de emergencias para el gobierno de España. Yo quiero pensar que el votante no comparte eso con Sánchez o con el PSOE. Eso está en la cabeza y en el corazón de poquísimas personas ya en España. Es decir, hay algunos que viven todavía del odio, del rencor, de tal, pero son muy pocos. La mayor parte de los españoles no están con estas cosas, no están con esas cosas. Y por otra parte, el Valle de los Caídos es un lugar muy especial, porque efectivamente están enterrados ahí gente que murieron en uno y otro bando, ¿no? Y le puedo contar una de las anécdotas que me contó en su momento el abad del Valle de los Caídos, que fue muy bonita y muy... Además, como él la había vivido personalmente, de absoluta credibilidad.
y es como cuando ponen la bomba que pusieron los Grapo en la basílica y explota la bomba y se producen aquellos desperfectos, y cuando entra el abad con algunos monjes logran entrar, ya se había bajado el polvo, el humo, todas tal, y ven los desperfectos que se habían producido. Allí en el altar mayor hay una cruz con un crucifijo preciosa, y bueno, y se quedaron maravillados primero de que esa cruz no sufrió absolutamente ni un solo desperfecto, no tenía ni una esquirla que le hubiera pasado y que la hubiera golpeado, pero es que además en la mano derecha del crucificado estaba una rosa, había una rosa en su mano que parecía, provenía de uno de los ramos que debía estar depositado encima de alguna de las tumbas. Bueno, pues se quedaron verdaderamente maravillados. Es decir, esa basílica, sin duda alguna, tiene algo especial, y porque además significa la reconciliación después del odio y de la muerte de tantas personas. Entonces, tocar esas cosas, profanar un lugar sagrado, desconocer que la familia tiene los derechos que están reconocidos por otra parte del Tribunal de Derechos Humanos en Europa, como han sido reconocidos a la familia de Kaczynski, de los polacos, ¿no? Uno de los gemelos que murió en un accidente de aviación. Bueno, eso ya está ya reconocido, y probablemente será reconocido en 2 o 3 años, y se verán obligados, el gobierno que esté se verá obligado a permitir a la familia que saque los restos de Franco de donde estén y los entierren donde quieran, que parece que es en el cementerio, vamos, en la Basílica de la Almudena, ¿no? Pero eso lo tendremos que ver otra vez y tendremos que remover de nuevo, y mientras tanto esta gente se salta todos los procedimientos, permite que los que habían presentado unos recursos ante el Tribunal Supremo, que ha tenido que actuar con un patetismo y una, en fin, frivolidad notables, resulta que ni siquiera le han dado la oportunidad a los que habían presentado recursos, que no son la familia, a poder disponer de un fallo y por tanto poder recurrir ante el Tribunal Constitucional. En fin, se han producido tantas irregularidades, una forma tan fascistoide, totalitaria de actuar. Es decir, ves a Pedro Sánchez y realmente está actuando como un dictadorcillo de medio pelo con los restos de un muerto hace 44 años. Es realmente lamentable, lamentable. Bueno, pues mientras el Gobierno, después de la reunión del Consejo de Ministros celebrada en la Moncloa como cada viernes, anunciaba a la señora Calvo que los restos de Franco serán exhumados antes del 25 de octubre, Vox esta semana en la Asamblea de Madrid ha registrado, vamos a ver las imágenes, una proposición no de ley para evitar esta exhumación. El partido de Abascal argumenta que el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid establece que la exhumación y traslado de cadáveres embalsamados requiere de autorización sanitaria, un permiso, por cierto, que debe otorgar la Consejería de Sanidad, por lo que las competencias serían autonómicas y recaerían de esta manera en el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso. La estamos viendo en estas imágenes, en colaboración con Ciudadanos. No sabemos si esto se puede traducir finalmente en un obstáculo, en que se vaya a frenar la exhumación. Me parece ya complicado a estas alturas, porque el Valle de los Caídos, Julio, desde hace 10 minutos, 6 en punto, está cerrado. Es decir, que el prior, que ha estado dando la batalla hasta el final, también ha reconocido que no van a oponer resistencia física a la exhumación cuando tengan que llegar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cumplimiento de la legalidad, las órdenes del Gobierno. Ya, yo lo que me pregunto es, ¿la puerta estará abierta o cerrada? Es una buena pregunta. ¿Y si Yo he escuchado otras cosas, Julio. ¿Y si está cerrada? ¿Y si está vacío el nicho de Franco? Bueno, pero ¿y si está cerrada la puerta? Pues habrá que entrar por la fuerza. Por la fuerza. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero que tengamos que estar discutiendo de todo esto en el año 2020, ¿estamos ya? 19, a unos meses del 20. Pues fíjese, estamos en una situación en la que, bueno, la libertad, si es que al final lo que está en juego es la libertad. Por eso les pedimos constantemente que llamen al Club de Amigos de Intereconomía y que nos ayuden a mantener esta libertad, porque es que es la única manera, es decir, en los modos fascistoides, totalitarios, esos tics que tienen de no creer en absoluto en la libertad de las gentes, y luego el seguidismo que hacen la mayor parte de los medios, hacen que les tengamos que pedir, por favor, a nuestros espectadores que estén con nosotros, que nos apoyen, que estén llamando y que vengan a ser parte de esta asociación, de este Club de Amigos de Intereconomía, que sirve para tener
poner en pie, mantener en pie y, a ser posible, mejorar una forma de hacer información en libertad y que además que les dé cabida a todos ustedes en las cosas que ustedes creen y que ustedes respetan, ¿no? Yo, si ustedes todavía no han llamado y nos están viendo en este momento, por favor, cojan el teléfono, llámennos, porque les van a ir devolviendo las llamadas. Y se lo agradecemos un montón, porque hacen posible esto, hacen posible que podamos hablar de estas cosas. Pues llámenos al número que aparece en sus pantallas, el 91 616 24 64. También se pueden hacer socios del Club de Amigos a través de la dirección de correo electrónico club@intereconomia.eu. Reacciones a este anuncio por parte del gobierno de exhumar a Franco antes del próximo 25 de octubre, es decir, que esto va a ser cuestión de días. Escuchamos primero a Albert Rivera y luego a Pablo Iglesias. Así que un país sin niños es un país sin futuro. Y este país, mientras debatimos los huesos de Franco y la ley del aborto, deja de pensar en los niños y en el futuro de este país. Yo no voy a perder ni un segundo esta campaña en hablar de los huesos de Franco ni en la ley del aborto. Voy a hablar de educación, voy a hablar de sanidad, voy a hablar de natalidad, voy a hablar de familias, con ese, de todos los modelos de familia. Porque ellos son los protagonistas de esta nación. Ellos son los accionistas, los clientes, los dueños, llámenle como quieran, pero los españoles son los protagonistas. Basta ya de debates estériles, basta ya de rojos y azules. Y es, sin duda, una buena noticia. Es una buena noticia que en un país normal no haya una tumba de Estado a un dictador. Esto sería inimaginable en Italia con Mussolini o en Alemania con Hitler. Pero sería indigno que alguien pretendiera atribuirse como munición electoral algo que es una levísima restauración de la dignidad democrática de este país. Y si para algo tiene que servir el traslado de la momia, es para recordar que en este país siguen vivos torturadores que están cobrando una pensión extra por haber torturado a gente que en este país luchó por traernos la democracia. ¿Qué te parece la reacción de ambos? Empecemos por Iglesias, que hace una comparación tramposa bajo mi punto de vista. Dice, ¿qué pasaría en Italia o en Alemania con una tumba de Mussolini o de Hitler? Es una comparación que está fuera de Iglesias lugar. Yo ni comento porque, vamos a ver, la esencia de los comunistas es mentir. Entonces, como les da igual. Es decir, un tío que es capaz de hablar siendo un supporter del Che Guevara, que era un asesino, ¿qué me importa lo que diga? Es que comentar lo que diga Pablo Iglesias, un supporter, un fan de un asesino de homosexuales y de personas inocentes, de Stalin, que mató a 10 millones de personas, 10 millones de personas en Rusia. Este tío viene a hablar de restaurar la democracia. ¿De qué? ¿Qué democracia? ¿Cuál? La de su casa de Galapagar es la única que quiere restaurar de verdad. Lo demás es todo mentira, simplemente mentira. Fíjense que todo el discursito este servía para decir, no, y que no le sirva a Pedro Sánchez para sacar votos, esto de sacar a Franco, aunque esté bien sacarlo, tal. La momia la de su abuelo. Momias, todos nuestros ancestros que murieron y que tal, pues efectivamente se convierten en momias en poco tiempo, como nos convertiremos todos. Pues, no hables con desprecio de los muertos. ¿No te das cuenta que tienes que tener un poquito de respeto? Pero ¿no te das cuenta que además la mayor parte de los que están ahí y de los que están en el PSOE y de tal, son hijos o nietos de franquistas? ¿Pero dónde estaba Juan Luis Cebrián, el periodista de izquierdas por antonomasia? De camisa. En Televisión Española con Arias Salgado, pero de Arias Salgado, con Arias Navarro. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues estos tíos son los que más se aprovecharon de Franco. De camisa vieja, chaqueta nueva, ¿no? Pero si justamente los que no estuvimos nunca en el franquismo somos los que defendemos simplemente la verdad histórica, los que no nos aprovechamos de ese régimen, los que estábamos a veces siendo atizados por los que llamamos los grises, y somos los que defendemos que ese régimen no era en absoluto peor del que están tratando de instaurar esta gente ahora. Y que gente tan poco preparada y tan manipuladora como Pablo Iglesias. Bueno, lo de Albert Rivera no quiero ya ni comentarlo tampoco, porque lo de Albert Rivera ya a mí me da un poquito de vergüenza oírle, porque claro, está ya instalado en la desesperación. Albert Rivera sabe que está en un proceso que desde el punto de vista físico es la profecía, o sociológico, la profecía que se autocumple. Y la profecía es que se va a hundir Ciudadanos. Como UCD. Sí, la profecía ya es y está instalada en el imaginario de la gente, es que el Ciudadanos se va a hundir. ¿Y sabe qué pasa cuando se instala una profecía?
que se hunde. Que la gente salta del barco. Que se hunde, que Ciudadanos se hunde y se va a hundir. Y Albert Rivera sabe que el día 11 de noviembre es San Martín y el 10 de noviembre a las 12 de la noche será 11 y por tanto ya sabe lo que pasa en San Martín. Y Vox va a ser el tercer partido, según apuntan las encuestas. Eso ya es, vamos, como jugar al póker y ganar. 6 y 17 minutos de la tarde. Tenemos conexión telefónica con Ana del Club de Amigos. Muy buenas tardes, Ana. Hola, ¿qué tal estás, Javier? Muy bien, muy bien. Nos alegramos de saludarte. ¿Cuáles son las novedades que nos traes y que podemos ofrecer a los espectadores de la redacción abierta? Gracias, Javier. Lo primero siempre por dejarme un hueco dentro de vuestra redacción de la tarde. Mira, fundamentalmente lo voy a dedicar al arte. En este caso, no sé si aparece ya la creatividad en pantalla. Sí, el descendimiento. El jueves, perfecto, el jueves 23 de octubre a las 6 de la tarde, Ignacio Gómez de Villalobos nos va a explicar, el descendimiento de Van der Weyden. Es una obra que actualmente se exhibe en el Museo del Prado como depósito de patrimonio nacional. Es un óleo sobre tabla pintado anterior al 1443 y lo que pretendemos en estas clases de arte es analizar el cuadro. Es decir, nosotros cuando vamos a un museo, bien paseamos, vemos los cuadros, pero nos pueden parecer bonitos, feos, pero no los entendemos. Ignacio en este caso nos va a explicar y a analizar el cuadro. Esto será el jueves 23 de octubre a las 6 de la tarde. Lo estamos viendo, Ana. Más actividades. Perfecto. Miércoles 30 de octubre, 6 de la tarde, Edgar Martín, nuestro director de orquesta, nos analizará, en este caso, un tema muy demandado por nuestros seguidores siempre y, hasta ahora no lo habíamos hecho, que es la zarzuela. Ahí lo estamos viendo, miércoles 30 de octubre a las 6. A las 6 de la tarde. La zarzuela en Madrid. Algo muy nuestro, muy madrileño, que muchos socios y no socios del Club de Amigos, porque sabéis que las actividades están abiertas tanto a socios como a no socios, nos va a dar pinceladas de diferentes obras de zarzuela en Madrid con audiciones. Edgar es una gozada escucharle y que esté con nosotros en el club. La verdad que es un privilegio tenerle siempre. Eso será, como te digo, el miércoles 30 a las 6 de la tarde. ¿Más actividades, Ana? Tenemos los miércoles de museos. No sé si aparece ya en pantalla el Lázaro Galdiano. Lo estamos viendo. Perfecto. Esto será el miércoles por la mañana, a las 11:45 de la mañana. Después tendremos el 6 de noviembre el Teatro de la Comedia, que también no sé si aparece ya en pantalla. Así perfecto. Es. Entre bambalinas. Y luego la casa. Perfecto, entre bambalinas, así es. Y luego otro miércoles, que es el 20 de noviembre, también a las 11:45, la Casa de la Moneda, que ahora, como decía Miguel por la mañana, ayer, con la serie de Netflix, pues la verdad que está muy de moda esto de la Casa de la Moneda, porque además los que asistan podrán acuñar su propia moneda, en fin, pues tiene mucha gracia el asistir a la Casa de la Moneda. Es algo que pues no hemos hecho hasta ahora y dedicamos los miércoles, como os digo, mañaneros a diferentes museos y lugares de interés de Madrid, que es una mina de sitios bonitos y de lugares que podemos ir visitando poco a poco a lo largo del año. Ana, y por ahora eso es lo que te cuento. Muchas más novedades, pero que te dejo en ascuas para el próximo día que intervenga contigo. Pues te esperamos el próximo día para que nos informes de las nuevas actividades a las que se pueden apuntar los espectadores de la redacción abierta. Y por cierto, se pueden hacer socios del Club de Amigos llamándonos al número que ya aparece en sus pantallas, 91 616 24 64. Ana, muchísimas gracias. Gracias como siempre, Javier. Un abrazo. Gracias. Nos marchamos a publicidad. A la vuelta vamos a entrevistar a la teniente de navío Paloma Sevillano. Mañana es 12 de octubre, fiesta nacional, Día de la Hispanidad, y como ustedes saben, en Madrid todos los años se celebra el desfile. No se lo pierdan, enseguida volvemos. Seis y 25 minutos de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Tenemos el placer de tener con nosotros a la oficial de la Armada, Paloma Sevillano. Muy bienvenida. Muchas gracias, Javier. Es un placer que me hayáis invitado
y sobre todo para tratar un tema tan importante como es el día de mañana, que es el día de la fiesta nacional, que es un día para sentir mucho orgullo todos los españoles. Me gusta que hablemos del 12 de octubre como fiesta nacional, es que es así, el Día de la Hispanidad es la fiesta nacional, a veces se confunde con el de las Fuerzas Armadas. No, efectivamente, mañana 12 de octubre es el día de la fiesta nacional, el de todos los españoles. Quizá se confunda por el Día de las Fuerzas Armadas porque solemos las Fuerzas Armadas participar en un desfile que tiene lugar en Madrid. Pero también quiero reseñar que también participan otras instituciones civiles. Participa la Policía Nacional, la Guardia Civil, también diversos servicios de emergencias de distintas comunidades o salvamento marítimo, por ejemplo. Es correcto. ¿Qué supone, Paloma, para un militar, en nuestro caso la Armada, desfilar el día el día de la Hispanidad, el día de la fiesta nacional? Entiendo que es muy especial para todos. Pues sí, la verdad que es un orgullo. Todos los que hemos tenido la suerte de desfilar este día lo recordamos con muchísimo cariño, sobre todo el sentir el cariño de la gente, porque cuando uno elige esta profesión, que viene por una vocación de servicio al ciudadano, lo hace precisamente para eso, para que los ciudadanos sepan que trabajamos por y para ellos. Este año se ha cumplido el 5º centenario de la primera circunnavegación al mundo, a cargo de Juan Sebastián Elcano. Esa hazaña histórica tiene bandera española. Ha habido polémica este último año entre algunos historiadores, seguramente algunos malintencionados, con Magallanes. Es verdad que Magallanes estuvo en la preparación de esa expedición, pero él no completó la vuelta. Eso fue obra y gracia de Juan Sebastián Elcano. Mañana va a haber representación, recuerdo, en el desfile de esta hazaña histórica. Pues claro que sí, Javier. Desfila la bandera del buque y escuela Juan Sebastián Elcano. Esa será la mayor representación, junto con otras banderas que representarán otras conmemoraciones que se realizan este año, como el 175 aniversario de la creación de la Guardia Civil, por ejemplo, o el 120 aniversario del sitio de Valer. Pero sí que es cierto que el 5º centenario de la primera vuelta al mundo creo que es el acto más importante que se está empezando a conmemorar en la Armada este año y que seguirá conmemorándose en los años venideros, porque se han organizado una serie de actividades culturales, de homenaje, también en el crucero de instrucción del Juan Sebastián Elcano, que este año modifica su salida, saldrá el 3 de noviembre, precisamente para poder empezar a tocar todos los puertos que tocaron Magallanes y luego, como bien has dicho, continuó Juan Sebastián Elcano hasta completar esa primera circunnavegación. Es evidente que los españoles, los ciudadanos que acuden al desfile, pues sienten una cercanía con las Fuerzas Armadas, con los ejércitos, una afinidad. Pero ¿habéis notado más cariño en los últimos años? Bueno, la verdad es que siempre hemos notado mucho cariño. O sea, no es la primera vez. Yo no he desfilado solo en Madrid, he desfilado en otras ciudades, como en La Coruña, como en León, y siempre se siente mucho cariño de la gente. También, bueno, recordar, como no, cuando nuestra unidad militar de emergencias, que no solo está formada por el Ejército de Tierra, sino también por el Ejército del Aire y la Armada, efectivos de los 3 ejércitos, cada vez que realizan sus labores allá donde se les requiera, siempre son muy bien recibidos por la gente y luego les demuestran muchísimo cariño. A estas alturas de la película, pues parece evidente, ¿no?, resaltar la importancia que tiene para la defensa de un país las Fuerzas Armadas. En alguna ocasión siempre han entredicho, mezclando de una manera interesada las Fuerzas Armadas con episodios de la historia que no son los mejores. Pero es evidente que todo país que sienta una necesidad de defenderse debe contar con unas Fuerzas Armadas preparadas. ¿Cómo son las Fuerzas Armadas españolas? Bueno, pues las Fuerzas Armadas españolas son unas Fuerzas Armadas muy preparadas, se han desplegado este año, de hecho, cumplimos 30 años de misiones en el exterior, se han desplegado durante todos esos años en 83 misiones internacionales diferentes, y no solo estamos preparados para proteger los intereses españoles, damos seguridad marítima, damos seguridad a los espacios aéreos, también ayudamos a otros países a que restablezcan pues una seguridad allá donde lo necesiten. Por eso estamos también desplegados allí. Paloma Sevillano, oficial, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Redacción Abierta.
y buen desfile mañana. Gracias a ti, Javier. Nos marchamos a publicidad. Enseguida volvemos, no se vayan. Seguimos con más asuntos de actualidad. 6:31 de la tarde. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha estado hoy en Navarra. ¿Y qué ha dicho el señor Casado? Ya conocen que durante los últimos meses ha tratado de impulsar ese proyecto fracasado de España Suma. Ciudadanos no ha querido en ningún momento, pero siguen RQR. Es verdad que en Navarra, a nivel regional, la comunidad foral, Ciudadanos y PP, es decir, con Unión del Pueblo Navarro, UPN, fueron de la mano. Lo ha recordado Pablo Casado. Al final, la hora de la verdad es Navarra. Y yo quiero dejar muy claro, antes de que se celebren las elecciones y antes de saber los resultados, que cualquier acuerdo que se tenga que hacer, si gana el Partido Popular, apelaremos a ese acuerdo, a otras fuerzas constitucionalistas, pasa por Navarra. Porque creo que no es admisible que en un gobierno autonómico manden los de Bildu. No es admisible que en un gobierno autonómico quien ponga los requisitos de gobernabilidad sean los que no reniegan de la violencia. Turno ahora de Albert Rivera. Todos los partidos, lógicamente, están ya en clave electoralista, mirando al 10 de noviembre. Pues Rivera no ha sido menos. Propongo un gran acuerdo a partir del 11 de noviembre y un compromiso por España. Comprometerse con España, no pastelear para tapar la corrupción o para repartirse a los jueces. No hay que unirse para tapar lo malo, sino que hay que unirse para reformar lo que hace falta. Así que lo vuelvo a decir, lo quiero, además creo que es lo que necesita este país. Que se ponga en marcha el país. Si me escogen a mí de presidente, me comprometo desde la noche electoral a trabajar sin cesar hasta que ponga en marcha un gobierno. Sin duda, Rivera es uno de los líderes políticos que está cambiando su discurso respecto al que le escuchamos en la pasada campaña electoral, las elecciones del 28 de abril. Rivera decía aquello de no a Sánchez, no es no, Sánchez y la banda de Torra, Sánchez y sus socios separatistas, todo esto era cierto, y en última instancia le tendía la mano, ya tratando de sofocar el incendio que se había producido dentro de las filas de su partido, en Ciudadanos. La salida de Toni Roldán, sin duda, puede ser la más significativa. Pablo Iglesias ya ve claro, como por cierto el propio Santiago Abascal, que el PSOE, si es el partido más votado, va a gobernar gracias a la abstención del PP de Pablo Casado. Vamos a ello. ¿Cómo va esta campaña de quién se atreve a hacer lo que hay que hacer cuando llega una recesión económica? Cuando llega una recesión económica hay que hacer recortes. Nosotros decimos que los recortes hay que hacerlos por arriba. ¿Os imagináis recortes por arriba con el PSOE, Ciudadanos y el PP poniéndose de acuerdo para gobernar? Eso no se lo cree nadie, porque ya se ha vivido en este país. Y lo que se está preparando, que ya lo dicen todos los periódicos, es un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, al que levanta la mano y se quiere apuntar Ciudadanos. Pues así es. No estamos de acuerdo con Pablo Iglesias, pero ese pacto de PSOE y PP pues se atisba después de las elecciones del 10 de noviembre. Sería casi imposible que fuésemos a las urnas por tercera vez en apenas un año. Eso no va a pasar. Y según las encuestas, Ciudadanos ya no tendría escaños suficientes, diputados suficientes para abstenerse y facilitar el gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Eso solo le podría corresponder al Partido Popular. En estas filas, en las populares, siguen hablando, y con razón, del escándalo mayúsculo destapado esta semana por el diario ABC en relación a la compra de votos en un pueblo de Sevilla, Huévar del Aljarafe. Documentos que muestran que el Partido Socialista, en esta localidad sevillana, regalaba trabajo público a cambio del voto. Pues en el PP lo siguen recordando. Yo quiero ser comedido, pero sincero. Yo sigo pensando lo mismo que ayer, y voy a seguir diciendo lo mismo que ayer, porque lo que yo dije ayer lo pondría en su boca muchísimos andaluces. Si a cualquier andaluz, fíjese, medianamente informado, le dicen el Partido Socialista durante muchísimos años ha comprado votos en Andalucía, ¿a cuántos de esos andaluces les sorprendería esa afirmación? A pocos. Aquí el único sorprendido que ha dicho textualmente me extraña es el presidente Sánchez, que ha dicho me extraña.
Hombre. Y no nos vamos a Andalucía, seguimos en esta comunidad, en Sevilla, más en concreto, para contarles que el juez de lo penal número 10 de esta ciudad ha absuelto a las 3 mujeres juzgadas por su participación el 1 de mayo de 2014 en la denominada procesión del coño insumiso, en la que portaron una vagina de látex de grandes dimensiones, al entender que su intención no era ofender los sentimientos religiosos. En el juicio celebrado el pasado 3 de octubre, la Fiscalía de Sevilla solicitó para cada una de las encausadas el pago de una multa de 3.000 euros por un delito contra los sentimientos religiosos. La acusación particular, ejercida por Asociación de Abogados Cristianos, reclamó para cada investigada 1 año de cárcel y una multa de 3.600 euros por delitos contra los sentimientos religiosos y de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia por motivos referentes a la religión o creencias. Cito textualmente: aún no compartiendo ni las formas ni el modo de encauzar sus legítimas protestas, he de absolverlas de los delitos imputados, señala el juez en la sentencia que admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El magistrado reconoce que la vagina de látex emulaba a la imagen de la Virgen María en los pasos que se procesionan en la Semana Santa de Sevilla y que las participantes efectuaron varias proclamas como la Virgen María, también abordaría, expresión que atribuye a una de las acusadas, o vamos a quemar la conferencia episcopal, lo que, según el juez, no se puede imputar a una persona determinada. Seguimos hablando del escándalo en Móstoles. La alcaldesa del Partido Socialista, Noelia Pose, aún sigue al mando de esta localidad. Pues hemos conocido una noticia sin duda escalofriante. La Policía Nacional investiga una denuncia interpuesta por un trabajador del ayuntamiento relativa a un presunto robo de documentos y expedientes de recursos humanos del área de urbanismo de este consistorio madrileño, Móstoles, que lidera Noelia Pose, que además, como saben ustedes, está acusada de nepotismo. Según fuentes de la policía, la denuncia se interpuso a las 7 de la mañana de este jueves y alertaba sobre el robo de documentación en las oficinas de gestión de urbanismo al forzar un armario en el que se encontraban estos documentos desaparecidos. Durante este viernes, agentes de la Policía Nacional han procedido a tomar declaración a funcionarios del consistorio regido por la socialista Noelia Pose. Además, según la cadena SER, podría tratarse de la sustracción de expedientes relativos a este área municipal. Asimismo, fuentes del ayuntamiento han señalado que la desaparición de estos documentos ha ocurrido justo cuando se estaba terminando la auditoría del Instituto Municipal de Suelo y cuando se había anunciado también un análisis de la Gerencia de Urbanismo para conocer la realidad económica y procedimental de este área del consistorio de Móstoles. Vamos a escuchar la reacción de Ignacio Aguado, de Ciudadanos, que califica Móstoles, esta localidad madrileña, como cuna del enchufismo. Pues es que es muy preocupante. Yo creo que honestamente los mostoleños no se merecen tener un ayuntamiento así, un ayuntamiento dirigido por el Partido Socialista, que ha convertido la mayor ciudad de la Comunidad de Madrid, después de la capital, en la capital del enchufe, en una agencia de colocación del Partido Socialista, donde a día de hoy solamente Ciudadanos está apostando por ofrecer un gobierno alternativo a lo que tenemos, ¿no? Hemos tenido ya varias reuniones con algunas fuerzas políticas de ese ayuntamiento para buscar una salida a esta situación, porque a nadie se le escapa que cada día que pasa la imagen de Móstoles se deteriora y que los mostoleños no se merecen ni una alcaldesa ni un gobierno que esté llevando a cabo ese tipo de prácticas. ¿Y cómo fue la entrevista que anoche concedió Santiago Abascal al hormiguero de Antena 3? Bueno, pues del boicot anunciado por la izquierda ha sido todo un fracaso, porque fue el programa el tercero más visto de la historia del hormiguero, el segundo en porcentaje, el tercero en términos absolutos, y ayer, bueno, pues solamente Gran Hermano de Telecinco obtuvo una mejor audiencia. Lo importante no es tanto la audiencia que tuvo la entrevista a Abascal, sino otras cuestiones. Para empezar, Pablo Motos, el entrevistador que adoptó su perfil más duro. Uno no le recuerda una entrevista tan dura, parecía un fiscal. Y Santiago Abascal escapó bastante bien de esa encerrona. No se dejó ningún tema fuera el señor Motos, siempre ahondando en los temas que pueden caricaturizar más las ideas y las propuestas de Vox, dejando fuera aquellos temas como la agricultura, como la Unión Europea,
como la sanidad, como la educación, temas que son realmente más importantes, pero que entiende Pablo Motos que no conviene tocar esas teclas porque podrían reforzar el mensaje de Abascal. Un Abascal que sonrió bastante. Vamos a ver ahora el tuit del propio líder de Vox refiriéndose al boicot. Dice que la demonización de Vox y de millones de españoles va a ser un boomerang el próximo 10 de noviembre. Nos ha gustado mucho la reacción en algunos medios, que además no son sospechosos de apoyar precisamente a Vox. Uno de ellos es el diario El Mundo. Hoy, en sus páginas dedicadas a la comunicación, a la televisión, nos hemos encontrado con un artículo que analiza la entrevista que Abascal concedía a Pablo Motos. Un Pablo Motos, y luego lo vamos a ver, vamos a recordar cómo se comportaba con otros líderes políticos. Por ejemplo, Pablo Iglesias. Acababan de risas y tocando la guitarrita. Con el señor Abascal, rictus serio, erguido, muy incómodo el señor Pablo Motos durante toda la entrevista. Una entrevista que se desarrolló siempre en la mesa. Ambos estaban sentados y luego no dio pie a hacer uno de esos juegos tan habituales en ese programa. Vamos a ir con el análisis en el diario El Mundo de lo que aconteció anoche en El Hormiguero. Santiago Abascal le trajo antiinflamatorios a Pablo Motos por todo lo que le habían dado y lo que le iban a dar. Y Pablo Motos sacó al Pablo Motos más duro, al que se le nota cuando algo no le gusta. Quiso dar y al final salió escaldado. Lo que iba a ser para una cosa acabó siendo lo mejor que le pudo pasar a Santiago Abascal. Quiso la presa cazar al cazador y le salió el tiro por la culata. Quiso Pablo Motos pagar su penitencia y fue él el que acabó en el purgatorio. Quiso poner contra las cuerdas al líder de Vox, al mismísimo Santiago Abascal, sí, Abascal en El Hormiguero, y acabó él perdiendo por KO. Mientras Santiago Abascal estuvo relajado, con lo suyo, sin bajarse del caballo, Pablo Motos estaba nervioso. A Pablo Motos Santiago Abascal le da miedo, lo dijo él mismo, y Pablo pensó que igual le hacía un flaco favor. Pero el favor se hizo orondo porque a Santiago Abascal le vino de perlas el miedo para hacer ver que él no da miedo a nadie, que la gente le abraza por la calle, que la gente habla con él, que la gente le dice cosas muy emocionantes. Coincidimos en gran parte con este análisis del diario El Mundo. El tiro le salió por la culata a Pablo Motos, que quiso estigmatizar al líder de Vox y sobre todo sus ideas. Arrancaba Pablo Motos, no tenemos imágenes del programa, pero arrancaba el programa justificándose por entrevistar al líder de un partido que tiene 24 diputados en las Cortes, en el Congreso de los Diputados. Él se equivocaba, bueno, decía que tenía 2, pero bueno, fue un error, un lapsus, sin ninguna duda, no lo hizo seguramente a mala fe. Y lo importante aquí es por qué Pablo Motos se justifica al entrevistar a Abascal. Bueno, pues porque durante toda la semana recibió múltiples presiones e insultos. Se lo reconocía al inicio de esa conversación. A Abascal le decía, jamás me han insultado tanto. Y entonces Abascal, con algo de gracia, le daba unas pastillas antiinflamatorias para pasar el mal rato. Una broma sin duda, pero que demuestra el carácter totalitario de cierta izquierda española que no puede tolerar que den voz en un programa de máxima audiencia al líder de Vox. Vamos con algunas reacciones en Twitter. Vamos a ello. Dice Vittorio Malatesta, me gustaría ver a Sánchez en el contexto de la dureza de la entrevista que le están haciendo a Abascal. No sabría dónde meterse. Alonso de Mendoza, yo no creo que a Pablo Motos le disguste a Abascal. Creo que estaba profundamente asustado por la respuesta de la jauría totalitaria ante cualquier gesto que pudiera denotar una mínima complicidad con este invitado. Sabe cómo es la izquierda y con mucha razón le teme. Jamás había visto a Pablo Motos así de tenso en un programa con un formato tan distendido, espalda recta, tez seria y un inicio de programa marcado por una justificación de más de 10 minutos. Él sí nota el aliento del totalitarismo, pero no lo reconoce cuando lo tiene detrás. Antonio Maestre, un periodista, bueno, yo le calificaría de la extrema izquierda, que es uno de los que más habla de Vox, dijo lo siguiente: los discursos de odio no se blanquean. Hoy en día Abascal forma parte de una internacional supremacista de extrema derecha que tiene una importante responsabilidad en la violencia ultra.
vamos a ver qué es lo que decía este mismo señor cuando Jordi Évole en La Sexta entrevistaba ¿a quién? Pues al terrorista Otegi. Quien no entienda que Évole entrevista a Otegi cree poco en la democracia y en el periodismo. Bueno, pues retratado queda, y no es que nosotros estemos retratando a Antonio Maestre, él se retrata solito. Y un momento más, por cierto, que se acaba de incorporar, como ustedes ven, como por arte de magia, don Pedro Insua. Muy buenas tardes, profesor de filosofía. Vamos a cerrar ya este bloque y vamos a hablar de temas más profundos como el significado de la hispanidad. Antes de eso, la última gráfica, que es cómo recibía y cómo trataba Pablo Motos a Pablo Iglesias cuando le entrevistó hace ya algunos años en El Hormiguero. Acabaron de risas y cantando. Una imagen muy diferente, ¿verdad?, a la que nos ofrecía ayer el director del Hormiguero entrevistando al líder de Vox. Bueno, pues hasta ahí el tema. Don Pedro Insua, muy bienvenido. Mañana 12 de octubre, mañana Día de la Hispanidad. Mañana recordamos no solamente la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas, sino una cosa más profunda, ¿no?, a lo largo de los siglos. El encuentro entre dos pueblos que cristalizó la civilización. No he dicho bien. ¿Dos pueblos? Un encuentro es una manera de suavizar la cosa, pero vamos, sí, más o menos. Un encuentro, ¿no?, civilizatorio, ¿no?, que eso dio origen a la hispanidad. Hombre, un encuentro parece como si hubiera cierta simetría. Como si fuera fortuito. No, y cierta simetría y no había cierto modo no lo fue. Hombre, en cierto modo fue fortuito. Encuentro parece como si fueran dos, digamos, entidades que a pie de igualdad, con cierta simetría, se encuentran, ¿no? Y no fue así la cosa. Pero bueno, después si quieres hablamos. Naturalmente. Don Pedro, ¿qué supuso para la corona española? Estamos hablando de 1492, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón. Las noticias que le llegaron meses después, cuando vuelven las naves, Cristóbal Colón trae esas noticias del otro continente, que en un principio no estaba buscando eso, sino otra cosa. Claro, estaba buscando Asia, es decir, la operación colombina es una operación que supone ir por el oriente, ir al occidente, que era lo que le había dejado, digamos, pues los tratados con Portugal. El tratado de Alcasovas en 1879, pues fija una línea por el sur, una línea en paralelo, fija, un paralelo determinado, y entonces impide la travesía, surcar los mares hacia el sur por parte de Castilla, ¿no? Es decir, Portugal pues tiene el monopolio, digamos, de la carrera africana, y pues en 1487-88 pues Bartolomé Díaz consigue llegar al Cabo de Buena Esperanza, y ya después en 1498, es decir, ya después de 1492, Vasco de Gama consigue hacer la volta a la India, es decir, los portugueses llegan a la India, al mar de la India y a la India por el oriente, que era el objetivo, llegar al oriente. Ese corte, digamos, que da Portugal a España, pues le deja a España pues para poder ir hacia el oriente con una alternativa, que es ir hacia el occidente para llegar por el oriente, siempre que la teoría de la esfera fuera verdadera. Es decir, tanto España como Portugal manejaban lo que era la idea de la esfera, procedente de Eratóstenes, de la filosofía griega, de la geometría griega, entendiendo a la Tierra como una esfera. Sin esa teoría era imposible que el proyecto colombino saliera adelante. Es decir, ir hacia el occidente para entrar por el oriente, para llegar al mar de la India, para restaurar pues todas las vías, tanto apostólicas como comerciales, que había roto la toma de Constantinopla en 1453. La toma de Constantinopla es una catástrofe, desde el punto de vista mediterráneo, del mundo mediterráneo oriental, queda en manos del turco. Se produce una especie de socavón que hace que pues la iglesia oriental y la iglesia occidental queden divididas totalmente, y entonces hay que restaurar esas líneas que habían quedado rotas por esa conquista de Constantinopla. Don Pedro, significado de la hispanidad. Una de las cosas que los españoles podemos presumir es que muy rápido, tanto Isabel de Castilla como Fernando de Aragón abolieron la esclavitud y reconocieron los derechos de los indios. Esto es así, a pesar de la leyenda negra, que también abordaremos esta cuestión, pero esto es un hecho histórico irrefutable. No, entonces, ocurre que al ir hacia el occidente... ¿No me va a responder usted? Sí, ahora mismo. Al ir hacia el occidente se encuentran con algo inesperado, que es un obstáculo para los objetivos de Colón, que consumará el objetivo de Colón para ser Magallanes. Entonces, se encuentra un obstáculo, que es pues unas tierras y además unas tierras que están habitadas, y unas tierras que no se pueden considerar ya como la Hispania
visigoda, que se había recuperado, así como las Canarias aún se pueden considerar como una tierra ocupada por el Islam que se puede recuperar, que hay que restaurar. Ya las Antillas, las islas que están más para allá, ya no se puede considerar como una continuidad o una parte de la España visigoda o de la Hispania visigótica, visigoda, mejor dicho. Y entonces había que justificar por qué hacían ahí, que pintaban allí los españoles. Y había gentes, aquella gente que era dueña de sus tierras, no era dueña de sus tierras, qué títulos de propiedad podían tener, podían presentar los españoles sobre aquellas tierras. Y entonces, al marzo de 1493, es decir, a 2 meses de la llegada de la Pinta a Bayona, que llega en enero de 1493, pues al llegar se produce pues unos títulos de propiedad que da el Papa, que son las bulas alejandrinas. El Papa Alejandro VI ofrece a los reyes católicos la posibilidad de que obtengan el título de propiedad sobre aquellas tierras, porque se suponía que el Papa era dueño del mundo en tanto que representante de Dios en la tierra. Y como Dios es el dueño de la creación, etcétera, etcétera, el providencial, etcétera, que dispone como causa primera de toda la creación, el acto del fiat, pues entonces, y el Papa es el representante de Dios en la tierra, pues entonces el Papa otorga tierras, y entonces otorga la posibilidad de títulos de propiedad sobre aquellas tierras a condición de que sigan la vía apostólica, es decir, que conviertan a aquella población, que la metan en el circuito teológico evangélico cristiano. Don Pedro, por el camino ¿por qué la hispanidad es una de las mayores obras civilizadoras de toda la historia? Entonces, con esa intención del apostolado, no lo consigo, a esa gente hay que meterlo en ciudades. Para explicarle el Evangelio, tiene que saber leer algunas nociones de lectura. Primero tienes que meterlos en unas poblaciones, porque muchas veces así les traban, se iban, rehuían del trato con los españoles. Lógicamente. Y entonces había que reunirlos en ciudades, civilizarlos, es decir, meterlos en kíbitas, en ciudades. Y esa es la civilización. Entonces, meterlos en ciudades, encerrarlos en ciudades si se quiere. Claro, son ciudades que no tienen murallas, etcétera. Las ciudades, esto lo estudió muy bien Keegan, ¿no? Y eso, lo de meterlos en las ciudades, es la civilización. Es la pregunta que te iba a hacer. Claro, ¿Es una de las mayores obras civilizadoras de la historia? Como su propio nombre indica, comparable a Alejandro Magno con los persas y comparable a César, incluso supera esta acción a César con los celtas, ¿no? Es decir, digamos que la acción civilizatoria de Alejandro Magno es el metro, además, es como el canon que va a seguir España, ¿no? Y entonces meten a esa población ahí y la tratan de canalizar, la tratan de hacer libre, por así decir, porque era una población que estaba esclavizada con una serie de costumbres, una serie de ritos, una serie de hábitos que, pues entre otras cosas, y digamos como punto más desquiciado, digamos, como sociedad, pues unos se comían a otros, digamos, que era lo más antisocial que puede haber, ¿no? Es decir, comerte el vecino de al lado, pues hombre, es un poquito antisocial. Y entonces... Nosotros no vamos a refutar ni mucho menos la idea de que hay civilizaciones superiores a otras, que hay culturas mejores que otras, sí, ¿no? Sí, bueno, en este caso, sobre todo siempre por los propios hechos. El imperio azteca. Las armas es un componente civilizatorio muy importante, y si te impones con las armas, que eres superior, sencillamente, es que no hay... Pues la razón bélica es una razón. Está muy bien visto ese punto de vista. Y entonces la estrategia es una razón. Entonces siempre, además, hay unos vencidos, es decir, no están aniquilados, no es una aniquilación, el propio Hernán Cortés, no es un genocidio. Cuando acaba con el imperio azteca, y luego hablamos con la leyenda negra y el genocidio que imputan a los españoles en tierra americana, cuando Hernán Cortés logra, de una manera meritoria, dicen muchos historiadores, mejor diplomático que militar, porque con otras tribus que estaban enfrentadas a Moctezuma, logra acabar con el imperio azteca. 500 hombres, son unos 500 ¿Qué población tenía Tenochtitlán? Más o menos, la ciudad, unos 200, bueno, la ciudad no te puedo decir exactamente. Cientos de miles, quizás. Sí, cientos de miles. La población total del imperio azteca se estima más o menos en 1 millón de habitantes, juntando con la población chichimeca del norte, o sea, bueno, juntando y Hernán Cortés con unas cuantas tribus. 500 hombres se impone el imperio azteca. Esto sería imposible, inviable, si no es, aunque la diferencia tecnológica era muy grande, pero aún así 500 hombres
en proporción, si tuvieran misiles, pues eso sería otro cantar, pero eran armaduras de metal, ¿no? Entonces había una diferencia muy importante, pero no suficiente como para con 500 hombres, por muchas armaduras de metal que tuvieran, imponerse. Eso es porque establece una serie de acuerdos con las tribus locales que estaban sometidas a los aztecas, y entonces, liberando esas tribus, pactos con esas tribus, pues Hernán Cortés consigue, y su hueste, consiguen hacerse con el dominio del Imperio Azteca. Y, digamos, no hay una aniquilación. No hay una aniquilación. Las cifras, además, de Rosenblatt... No se puede hablar de genocidio español en América bajo ningún punto de vista, ¿no, dice Pedro? El dicho latino vae victis, no hay de los vencidos. Pero es que hay vencidos. Y los vencidos se incorporan a la estructura civilizatoria que le impone el Imperio Español, que son las ciudades. Que ¿Hay algún otro ejemplo en la historia? Alejandro Magno. Alejandro Magno con los... Sí. Y Julio César con los celtas. Entonces, lo que pasa es que, claro, el alcance de Alejandro Magno y de Julio César es el ámbito mediterráneo, está restringido el ámbito mediterráneo, es un ámbito mucho más pequeño. Más local. En el caso de España es a nivel universal. Es decir, y ya teniendo conciencia y habiendo recorrido, ya sobre todo con el viejo de Magallanes Elcano, ya dando la vuelta al mundo. Es decir, la diferencia es brutal, es decir, ya tienes en mente la esfera y además la tienes recorrida, cosa que ni Alejandro Magno ni Julio César, hombre, Alejandro Magno y Julio César podían pensar en dar la vuelta, pero pensarlo, pero no realizarlo, no tenían ni siquiera tecnología para atravesar los mares, para poderse Don morfar. Pedro, 500 años después, ¿qué queda de la huella española? Bueno, pues 500 millones de americanos que hablan el español. 550. La religión, la evangelización, quiere esto decir que el americano en poco tiempo pues rezaba al mismo Dios que el español que vivía en Sevilla, por ejemplo. Se me ha ocurrido esta ciudad, la primera que se me ha venido a la cabeza, don Pedro. A mí Bayona antes también. Cierto, pero llegan en enero de 1493, llegan a Bayona, las naves que habían estado... La Pinta llega a Bayona y ahí se dan las bulas alejandrinas, que pues en 1494 ya el Tratado de Tordesillas, que cierra un poco los... Hablamos de esta huella española. El idioma y la religión son los dos elementos fundamentales. Exacto, sí, vamos, el catolicismo y el idioma, efectivamente, pero bueno, con ello van muchas otras cosas, naturalmente, porque el catolicismo es la doctrina católica, pero con la doctrina católica van un montón de instituciones del cuerpo de la religión que llamamos nosotros, no solamente el núcleo de la religiosidad, que es la doctrina, el cuerpo encarnado y tal, que es el núcleo del cristianismo, la esencia del cristianismo, ¿no?, que diría Feuerbach. No solamente va ese mensaje, sino que va toda una institucionalización de esa religión, que son las catedrales, que son la educación ligada a esas catedrales con el apostolado, el intento de incorporar las lenguas con su gramaticalización incluida para que el mensaje evangélico se transmita a través de las lenguas indígenas, y entonces se gramaticaliza antes el quechua y el náhuatl que el alemán, por obra de los frailes españoles. Entonces, digamos que se incorpora absolutamente, y se incorpora además no solamente ya, digamos, las estructuras espirituales, por así decir, sino que los propios cuerpos físicos, es decir, la mezcla, el mestizaje con el indígena se produce, entonces se convierte a los indios en mestizos, y entonces, claro, Rosenblatt da las cifras. Rosenblatt es un autor de 1945, escribe un libro que es La población americana desde 1492, en el que sigue un mecanismo muy inteligente, que es ir para atrás desde el punto de vista demográfico, es decir, la población americana en 1945 total, ¿cuál es? Pues tanto, no me acuerdo cuánto es exactamente. En 1492 no puede ser mayor. Después de la revolución industrial, después de que hace que una explosión demográfica en la revolución, no puede ser mayor. Estas cifras que se dan, por ejemplo, Chávez repitiendo que había 100 millones de habitantes, y ahí los españoles el 90%, 90 millones de habitantes, o sea, cifras completamente locas, ¿no? Entonces, no puede ser mayor la población americana en el siglo XV, sin, digamos, ningún papel europeo, que en el siglo XX. Es imposible. Entonces va para atrás y entonces establece una especie de muros demográficos, ¿no? Y entonces pues fija más o menos la población en América en 1492, antes de la llegada de los españoles, de unos 13 millones de habitantes. Pasa un siglo y los indígenas sin contar los mestizos, son 11 millones de habitantes y representan el 95% de la población. Pasa otro siglo y hay 13 millones de habitantes, creo que son, que representan el 85% de la población. El resto ya son mestizos y blancos. De tal manera que es que en 2 siglos la población americana más o menos se estabiliza. La población indígena, de origen indígena. ¿Dónde está el genocidio?
deben explicar las autoridades, las autoridades, digo, Don Pedro, ¿quiénes fueron los americanas, por ejemplo, que están los que repitiendo promovieron la leyenda negra? ¿Holandeses, ingleses? Sí, los rivales del Imperio Español, es decir, pues... que no fueron los conquistados. No fueron los pueblos autóctonos americanos en ningún caso. Las ciudades que se unen, los pueblos y ciudades que se unen a España, por supuesto no son los que promueven la leyenda negra. Los primeros promotores de la leyenda negra son los propios españoles, son los frailes, para empezar, la iglesia que tenía en el poder civil una rivalidad en parte. Esto se ve en Filipinas muy bien, ¿no? En Filipinas es un caso de, desde el punto de vista experimental, es un experimento sociopolítico muy interesante, porque en Filipinas, claro, ¿qué queda de Filipinas de esa labor que tú decías? La muy lengua y el catolicismo. En Filipinas solo queda el catolicismo. En América que en Filipinas. Claro, porque solo queda el catolicismo. ¿Y por qué solo queda el catolicismo y no queda la lengua? Por la labor de la iglesia, la labor de zapa que le hizo al Estado. La labor de digamos, obstaculizar la iglesia regular era la manera de penetrar en Filipinas por parte de España. Pero a su vez era un obstáculo, porque está subordinada la iglesia regular al papado directamente. Entonces, se queda ahí entre medias la labor de civilización que hemos dicho de España, y entonces resulta que Filipinas, que dependía del virreinato de Nueva España, es católica, es el único país católico de Asia, 98 millones de habitantes, inmensa mayoría católica, salvo el sur, que sigue siendo musulmana. Y, sin embargo, hay 3 y pico millones de hispanohablantes, y hasta 1986 era oficialmente, el idioma español era oficial, pero lo retiraron en 1976. Don Pedro, antes de que se marche usted, que tiene muchas cosas que hacer esta tarde, ¿por qué la izquierda... Ver la película de Unamuno, que es lo que voy a hacer. Vas a ir ahora a verla. ¿Por qué la izquierda, o gran parte de la izquierda española, aún no se siente cómoda con la celebración del 12 de octubre, con la fiesta nacional que debería ser de todos, con la hispanidad? Bueno, porque está cargada, digamos, esa festividad. Es una festividad muy reciente. Esa festividad tiene que ver con toda la diplomacia de principios del siglo, la idea de Vizcarra... Principios del 20 estamos hablando. Perdón, sí que he dicho. Principios del siglo. Estamos en el 20, sí, es verdad. Sí, pero es verdad que yo como se sobreentiende que estamos en el 20. Como nací en el 20, siempre digo principios del siglo refiriéndome al 20, pero bueno. Pues a principios del siglo XX, y entonces, y la festividad es de principios del siglo XX, y quien establece aquí en España como fiesta nacional es el PSOE, 1987. Esto también hay que recordárselo a unos y a los otros, como diría uno. Muy bien, pues muy bien hecho, ¿no? Muy bien hecho, por eso. A los unos y a los otros hay que recordarle que fue el PSOE quien instauró esto como fiesta nacional. O bueno, un decreto ley del PSOE aprobado por el 87, sí. O sea, muy tardíamente como fiesta nacional. Con Felipe González. Exacto. Entonces, ahí se instaura como fiesta nacional. En sustitución un poco de Santiago, porque Santiago lo secuestra, por así decirlo, el nacionalismo gallego. Santiago, que era el patrón de España, el 25 de julio, lo secuestra el nacionalismo gallego, y entonces pues es el Día de la Patria Gallega hoy en día, de Santiago, cosa más absurda e imposible, increíble, porque digamos Santiago está ligado a la Reconquista, mientras que el 12 de octubre está ligado a la expansión, al Imperio Español. Realmente la realización de España como tal es el 12 de octubre. La Reconquista es un fenómeno local, si se quiere, mediterráneo, que digamos cobra sentido global cuando se produce la conquista americana. Si no, la Reconquista hubiera sido pues un proceso local, de restricción local. Entonces yo creo que tiene más razón de ser para España, por ese carácter global, el 12 de octubre que el 25 de julio en este aspecto. Don Pedro Misa, muchísimas gracias por estar con nosotros. La semana que viene nos cuenta qué le ha parecido la película de Amenábar. Dale. Les vamos a dejar con este vídeo que nos encanta de Academia Play sobre la hispanidad, el 12 de octubre. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 es uno de los hechos más importantes de la historia universal y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. A finales del siglo XV, la gran mayoría de la población pensaba que la Tierra era plana. Los marineros temían que allende los mares hubiera monstruos marinos. También creían que a partir de un punto, los barcos desaparecían o caían por un abismo. Los únicos continentes conocidos eran Europa, África y Asia. Sin embargo, un navegante genovés, Cristóbal Colón, partía de la idea de que la Tierra era esférica. Los hombres cultos, los navegantes y comerciantes
conocían perfectamente que la Tierra no era plana. Colón vivió muchos años en Lisboa, que entonces era el gran centro de la navegación, copiando cartas geográficas y mapas. El comercio de las especias tuvo en un principio su centro en Venecia. Tras la caída del Imperio Romano, el Imperio Otomano pasó a tener el control territorial de las rutas de comercio. Había que buscar nuevas rutas. Los portugueses se habían adelantado a los castellanos en la exploración marítima y ejercían un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Ya habían descubierto la isla de Madeira, las Azores y Cabo Verde. La corona portuguesa perseguía en aquellos momentos un plan para llegar a la India rodeando el sur de África, hazaña que acabaría culminando Vasco de Gama años más tarde. Colón tenía un proyecto para llegar a las Indias Orientales y Zipango, actual Japón, siguiendo una nueva ruta marítima por el oeste en vez de la ruta tradicional hacia el este, por tierra. Este proyecto fue llamado la Empresa de las Indias. Lo que no imaginó Colón es que el radio de la Tierra era mucho más grande y que en medio se iba a encontrar con un continente desconocido, América. Colón primero ofreció su proyecto a Juan II de Portugal, el cual trasladó el asunto a su comité de consejeros en temas náuticos, que finalmente rechazaron el proyecto. Tras la declinación del rey de Portugal, Colón ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando. Durante años Colón esperó a que su proyecto fuera aceptado. Cuando ya Colón había perdido toda esperanza, los reyes católicos accedieron a patrocinar el viaje y en las capitulaciones de Santa Fe en Granada acordaron con Colón el inicio de la expedición y cómo sería el reparto en caso de que la misión fuese exitosa. En el documento se le otorgaba a Colón el título de Gran Almirante de la Mar Océana y el cargo de virrey de todos los territorios que descubriera, así como la 10ª parte de todos los beneficios obtenidos. A Colón le costó enrolar a su tripulación. Un viaje a lo desconocido producía verdadero pánico. Pero finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera, Huelva, con 3 carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña. Aunque en realidad la Santa María era una nao que gustaba menos a Colón, pues era más grande y menos maniobrable. Vicente Yáñez Pinzón era el capitán de la Niña, Martín Alonso Pinzón el de la Pinta y Cristóbal Colón el de la nao capitana, la Santa María. Unos 90 hombres formaban el resto de la expedición, casi todos andaluces. La expedición se dirigió a las Islas Canarias, donde Colón acondicionó sus naves para adecuarlas a la travesía atlántica y se aprovisionó de víveres. Colón sabía que tenía que descender a esa latitud para coger los vientos alisios. El 6 de septiembre de 1492, la expedición partió nuevamente hacia las Indias desde la isla de La Gomera. El viaje de Cristóbal Colón no resultó fácil para nadie. De hecho, hubo conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando de Martín Alonso Pinzón, se consiguieron resolver estas situaciones. Había pasado 1 mes y 6 días desde que partieron de La Gomera y la tripulación estaba muy desmoralizada y desprovista de toda esperanza. Ya se habían agotado todos los cálculos y previsiones realizadas por Colón. Fue entonces cuando el marinero Rodrigo de Triana, encaramado al palo mayor de la Pinta, divisó algo en el horizonte y gritó: ¡Tierra a la vista! Era el día 12 de octubre, fecha que hoy se rememora como la fiesta de la Hispanidad o Día de la Raza. La expedición había llegado a una pequeña isla de las Antillas. Esta isla era Guanaaní para los nativos. Colón la bautizó como San Salvador. Hoy, la identificación exacta de la isla es materia de debate. Colón hizo 3 viajes más. Con el tiempo y nuevos viajes, la teoría de la existencia de un nuevo continente desconocido se hacía más fuerte. Sin embargo, Colón murió pensando que había llegado a las Indias por una nueva ruta occidental.
creyó firmemente en esta teoría. De una manera un tanto obstinada, la misma obstinación que le había llevado al éxito años antes. Colón descubrió un nuevo continente, pero nunca lo supo. El año 1492 cambió la historia de la humanidad para siempre, y para la historiografía supone la ruptura con la Edad Media para adentrarnos en la Edad Moderna. Seguimos en la redacción abierta, 7 y 16 minutos de la tarde. Recibimos al abogado y secretario de la plataforma Millán Astray, don Guillermo Rocafort. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias, Javier. Un placer estar aquí. El Consejo de Ministros hoy, lógicamente, tenía un tema fundamental, que era el de la exhumación de Franco. El Supremo ya había avalado pues que se pudieran realizar esas labores de traslado de los restos del general Franco. Lo ha anunciado Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones, después de ese Consejo de Ministros, en rueda de prensa. Vamos a escucharla. Y en este acuerdo hemos determinado disponer de un espacio de tiempo que va desde hoy, que lo hemos adoptado, y como fecha límite el 25 de este mes, de octubre, para proceder a tomar las decisiones en nuestro propio ámbito puramente técnica y de seguridad que nos permitan la exhumación y la reinhumación de los restos de Franco. Pues no nos queda más remedio que hablar de Franco en 11 de octubre del año 2019, lo que parecía superado, ¿no? La transición, pues se llegó a unos acuerdos, generaciones que no eran la mía, pero ha sido mi generación y la suya, don Guillermo, la que ha reabierto las heridas de la guerra civil. Franco va a ser exhumado a esta hora de la tarde. Creo que ya está cerrado el acceso al Valle de los Caídos, incluso que se han producido algunos momentos de tensión en la propia explanada arriba, justamente debajo de la cruz. Y el prior, que toda la semana ha estado diciendo que van a oponerse de cualquier manera a que esa exhumación se lleve a cabo, hoy ha dicho que físicamente, bueno, pues que tampoco van a resistirse, no van a oponer resistencia ni fuerza contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Qué cuerpo le deja a Guillermo Rocafort este anuncio que desgraciadamente ya era esperado? Bueno, yo antes te tengo que decir que no voy a hablar como secretario de la plataforma Partido Millán Astray, voy a hablar como un español de a pie, con una opinión personal que no vincula a nadie, ¿no? Yo creo que realmente este gobierno se está manifestando como un gobierno de índole satánico, ¿eh? Quiero decirlo bien claro, luciferino incluso si me apuntas. O sea, las imágenes de cercar una basílica católica, llevar a la fuerza pública, son imágenes que no solamente se nos van a quedar en nuestra retina durante el resto de nuestra vida, sino que va a trascender las fronteras, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español, hay que recordar que en la Guerra Civil fue un partido que colaboró en el asesinato de miles de curas y monjas, hizo un expolio de la Iglesia. Yo tendría mucho cuidado por si se desplaza algún funcionario del Partido Socialista Obrero Español, a ver si distrae algún cáliz de oro o alguna reliquia, porque son expertos en saquear iglesias, ¿no? Es verdaderamente una quiebra del Estado de Derecho, y luego de vamos a decir, la ley más importante, que para muchos católicos es la ley sagrada. Ni en la Edad Media se han profanado lugares santos. Siempre existe lo que se llama la acogida a sagrado, que era respetado incluso por los señores feudales más rudos y desalmados. Es verdaderamente la consumación, yo creo, que de la quiebra de un periodo de transición afortunado, de pacificación, en el cual ahora mismo pues se van a reabrir las heridas de una forma verdaderamente escandalosa, porque profanando, digamos, un templo sagrado y profanando una tumba cristiana, al final lo que va a generar es una reacción de verdaderamente indignación, ¿no? O sea, es una situación verdaderamente lamentable, pero si me permites, un apunte que ahora volveremos, Guillermo, a este asunto de la exhumación de Franco. Tenemos que contarles ahora, porque tenemos conexión con Bertrán Endongo, no sé si ustedes lo conocen, estuvo en esta misma mesa de la redacción abierta hace unos meses, simpatizante de Vox. Ayer en Alcorcón, en su barrio, fue agredido por miembros de la extrema izquierda. Vamos a ver qué es lo que sucedía. ¿Cómo que pisar la cabeza? Pisarte la cabeza. Eres un
partido fascista de mierda. ¿Qué más? Hay color, que son fascistas. Te lo digo más alto te lo digo, fascistas. ¿Tú ves que alguno diga que no? Mira, ninguno. Ninguno me dice que no es fascista, ninguno. Y tú con ellos de su lado. Y tú con ellos, hermano. Y tú con ellos de su lado. Y tú con ellos de su lado. Pero, pues, me da la gana. No me digas tú. Me da la gana de mí. Estamos hablando normal. Si no queréis. No, pues no insultáis. ¿Verdad? No grave. ¿Qué? No barrio obrero. No juntáis ni un libro leído entre los 10. Eso es la rabia que tengo. Es que te cogería esta arrancaría. Te lo digo así. Negro de mierda. Es un puto negro de mierda. No vale para nada. Mira, con el vídeo para que va para la madera o que va para la madera no hay que explicar. Pero no soy nada. Tenemos ya conexión con Bertrán Endongo, al que saludamos. Bertrán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ayer vemos cómo te amenazan incluso de muerte. Te dicen negro de mierda. ¿Esto te sucede habitualmente en Alcorcón, que es donde tú vives? Sí, bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por permitirme este momento para poder contar el día de los simpatizantes de Vox. Pues sí, digamos que sí, mi barrio se ha convertido para mí en un sinvivir, porque digamos que este grupo de jóvenes están en mi barrio, tienen ahí sus asociaciones justo al lado de mi barrio, e incluso llegan a decir cosas a mis hijos pequeños. Mi hijo mayor tiene 9 años y muchas veces tienes que escuchar frases un poco feas hacia mi persona. Y sí, es una pena, simplemente porque no tenemos una idea similar de la vida, pues tenemos que vivir eso. ¿Qué te dicen otros inmigrantes? Ellos, entiendo que lo que jamás pueden comprender es que tú tengas unas ideas diferentes a las suyas, que por el hecho de ser inmigrante, pues que no ven lógico que seas de Vox. No, a ver, el problema es que muchos de ellos entienden que por ser negro tenemos que ir todos juntos a una. Yo creo que es una idea un poco retrógrada de entender la vida. Yo personalmente, la mayoría de las personas con las que he convivido en este país, con las que me ha aportado mucho respeto y mucha cordialidad, han sido blancos. Por lo tanto, yo no tengo por qué ir con negros simplemente porque somos negros. Yo no tengo por qué ser un ladrón porque un negro ha robado. Yo no sé por qué ser un delincuente porque un negro es delincuente. Yo creo que es una estupidez más grande que... Entonces, ellos no entienden que yo defienda un partido que que ellos llaman racista, ellos llaman xenófobo. Entonces, pues, y llaman facha, ni siquiera saben. Por ejemplo, el negro que hablaba, yo no creo que sepa realmente que es un fascista. Entonces, pues, me considera un facha, me considera toda la basura que puede ser solamente por ser de Vox. O sea, que no hay otra razón. Hemos visto en ese vídeo cómo te llaman negro de mierda. ¿Hay alguna asociación de estas antirracistas de lucha contra el racismo que se haya puesto en contacto contigo, Bertrán? Esto es imposible. Si eres un negro de Vox, olvídate. Es como las mujeres. Si eres una mujer de derechas, una mujer encima de Vox, no mereces ninguna protección, no mereces ningún homenaje. Es así. Entonces, es como yo digo siempre, la izquierda compra muchos movimientos de la sociedad y lo transforman y se convierte en una perversidad absoluta. Entonces, es imposible que a mí me llamen para preguntarme cómo estoy. Las asociaciones estas que también he visto han publicado unas cosas sobre mí en Twitter, o sea que yo no me espero ningún apoyo de ellos. No lo necesito, he tenido el apoyo de mi gente, he tenido el apoyo de los racistas de Vox, he tenido el apoyo del presidente de Vox, de todos los dirigentes de Vox y todos los simpatizantes de Vox que llevan todo el día de hoy llamándome y presentándome su cariño, su atención. Realmente no me siento solo, no necesito que una falsa asociación de izquierda me apoye en ese sentido. Bertrán, te llaman negro de mierda, te amenazan de muerte. ¿Has denunciado los hechos? ¿Has presentado alguna denuncia? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que nosotros no vamos a entrar en eso. Vamos a seguir haciendo que la gente entienda qué es Vox
qué es lo que realmente queremos que la gente sepan de nosotros, con cariño, con respeto, con educación, sin entrar en estos trapos, porque realmente yo creo que, además, lo que más me duele es que son gente que conozco. Estos jóvenes hemos jugado a fútbol juntos, hemos reído juntos, hemos tomado cerveza juntos, pero al día de hoy nos odiamos simplemente, me odian, porque yo no les odio, simplemente porque no pensamos igual. Entonces yo no veo la necesidad de poner ninguna denuncia a ellos, porque son gente que están comidos dentro por el odio, por el rencor, por la falta de educación, por la falta de información. Entonces yo creo que no hay necesidad de poner ningún tipo de denuncia. Bertrán Endongo, muchísimas gracias por atendernos y te mandamos un abrazo y todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo. Eres un valiente. Muchísimas gracias, que hacéis realmente un trabajo maravilloso para nosotros, lo agradecemos. Yo personalmente estoy aquí para todo lo que necesitáis, porque es que realmente sin vosotros realmente las noticias como estas no llegan. Así que muchísimas gracias y que aquí nos tenéis a todo para lo que necesitáis. Gracias a ti, Bertrán, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Guillermo, bueno, ¿qué te ha parecido este episodio? Bueno, pues efectivamente, yo creo que ¿Has echado en falta la asociación antirracista de turno? ese racismo, ¿no? Tendría que manifestarse, pero claro, el presidente creo que trabaja para Ignacio Escolar en el diario.es. De hecho, nosotros cuando hicimos la concentración de legionarios hace 3 años, pasó lo mismo, se presentó el presidente de SOS Racismo, además diciéndole a la gente de color que estaba con nosotros, antiguos legionarios, que qué hacía con fascistas, ¿no? Como diciendo que estáis aquí y claro, y al final, bueno, dijo que la habíamos atacado, bueno, luego se victimizan, hacen el numerito que habitual, ¿no? Gente subvencionada más por George Soros y por lo peor del mundialismo. Yo me apoyo a este buen hombre, ¿no? Y abogar por la ilegalización de los movimientos antifascistas y cortar las subvenciones y pacificar todo aquello, ¿no? Pero si me... Sí, estamos hablando de la exhumación de Franco. El gobierno de España, en funciones, ha anunciado que antes del 25 de octubre se va a realizar el traslado de los restos mortales del general Franco. Hemos escuchado a Carmen Calvo, turno ahora de Albert Rivera y de Pablo Iglesias. A ver si podemos escuchar al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, sobre esta cuestión de la exhumación de Franco. Un país sin niños es un país sin futuro. Y este país, mientras debatimos los huesos de Franco y la ley del aborto, deja de pensar en los niños y en el futuro de este país. Yo no voy a perder ni un segundo esta campaña en hablar de los huesos de Franco ni en la ley del aborto. Voy a hablar de educación, voy a hablar de sanidad, voy a hablar de natalidad, voy a hablar de familias, de todos los modelos de familia. Porque ellos son los protagonistas de esta nación. Ellos son los accionistas, los clientes, los dueños, llámenle como quieran, pero los españoles son los protagonistas. Basta ya de debates estériles, basta ya de rojos y azules. Y es, sin duda, una buena noticia. Es una buena noticia que en un país normal no haya una tumba de Estado a un dictador. Esto sería inimaginable en Italia con Mussolini o en Alemania con Hitler. Pero sería indigno que alguien pretendiera atribuirse como munición electoral algo que es una levísima restauración de la dignidad democrática de este país. Y si para algo tiene que servir el traslado de la momia, es para recordar que en este país siguen vivos torturadores que están cobrando una pensión extra por haber torturado a gente que en este país luchó por traernos la democracia. Qué serio y trágico se pone Pablo Iglesias a veces. ¿Qué querías decir, Guillermo? Bueno, yo creo que hay una cosa verdaderamente relevante que se ha escapado a los medios de comunicación. Quien ha filtrado la noticia, yo creo que es tendenciosa, de que el prior ha cedido, ¿no?, su posición. Ha sido La Sexta, yo lo he visto en La Sexta. Ha sido una revista digital, internet, vinculada a la Iglesia, al sector progresista, se llama Vida Nueva. Vida Nueva ya la seguimos desde hace tiempo, sobre todo por sus artículos en contra del general Millán Astray y a veces demasiado progresistas dentro de la Iglesia. Yo no me extrañaría nada que estuviéramos ante una nueva puñalada del cardenal Osoro al prior, una nueva traición dentro de la jerarquía de Madrid, cardenal de Madrid, en el sentido de que este hombre ahora mismo, que está en una situación verdaderamente de extrema necesidad, ¿no? Porque lo que mínimo que pediríamos a la jerarquía es que se posicione al lado del que tiene la responsabilidad de defender, primero, un recinto sagrado y, segundo, una sepultura sagrada. Porque una sepultura cristiana es algo sagrado, ¿no? Entonces, ojo a ese tipo de filtraciones, porque todos los medios de comunicación que he contrastado citan como fuente Vida Nueva. Entra en el tuit de Vida Nueva, efectivamente ellos
achaca esa primicia, pero yo lo pongo en duda, porque realmente es un medio de comunicación bastante tendencioso. O sea que la orden ha podido venir desde el Arzobispado de Madrid, sí. Guillermo. De donde no ha venido es de Radio María, que eso sí que hacen una labor de apostolado verdaderamente altruista y generoso. Y esa revista, que digo yo, Vida Nueva, ahí está pues doña Francisca Sauquillo y el sector izquierdista de la Iglesia, que es ahora mismo el que manda, desgraciadamente. Paca Sauquillo, que es una entusiasta de la ley de la memoria histórica. Absolutamente, vamos, han dado conferencias en los salones de Pablo VI, de la conferencia episcopal, y además, entonces, ojo con esa noticia, porque puede ser de alguna forma una nueva puñalada más, porque realmente es para generar más presión sobre la figura de Fray Santiago de Antera. Lo que pasa es que los que conocemos a Fray Santiago sabemos que una persona rocosa, una persona de firmes convicciones, una persona realmente con importantes conexiones, yo creo, espirituales, ¿no? Una persona firme junto con toda la congregación, y entonces hay que poner en duda y por lo menos haber contrastado esa información. Todos los medios de comunicación que han replicado, digamos, esta noticia para generar una opinión pública de que aquello ya está de alguna forma conseguido, deberían haber por lo menos contrastado en las fuentes cercanas de la máxima autoridad eclesiástica de la Iglesia en esa basílica que es Fray Santiago de Antera, haber contrastado con él si realmente eso no, porque, insisto, lo mismo, podemos encontrarnos con una más, no la última puñalada del cardenal Osorio y de la jerarquía española. Guillermo, entonces no descartas que haya oposición, que la puerta, por ejemplo, se la encuentren cerrada, que pongan obstáculos para realizar esa exhumación. Bueno, eso habrá que verlo en su momento. Todavía el procedimiento judicial no ha terminado, por mucho que diga el Tribunal Supremo. Hay procedimientos de otras partes, está el tema de la operación de levantamiento de la losa, está el tema de que es un recinto sagrado y que habrá que solicitar autorización judicial ante el juez contencioso administrativo competente, que el Tribunal Supremo no puede invadir, por muy supremo que sea, otras jurisdicciones, y tendrán que de alguna forma, pues llegado ese momento, pues con la debida inspiración humana y divina, esa persona tomará su resolución. Desde luego se está manifestando como una persona heroica. Yo quería decir, a raíz de las manifestaciones del señor el de Ciudadanos, es que se me olvida el nombre porque va a desaparecer dentro poco de la vida política, ¿no? Dice que va a volver al sector privado de donde viene, creo que estuvo trabajando como becario en la Caixa, entonces bueno, pues que volverá con todos los respetos, por supuesto, a los becarios, pero desde luego su experiencia profesional no creo que sea tan dilatada como él alardea, ¿no? Yo quiero decir que él tendría que leer un poquito las encuestas y ver que ya se han manifestado en el mundo, un tercio de la población española se manifiesta radicalmente en contra de este atropello, vamos a llamarlo así, claramente satánico, sino que también hay un 20% de la población que no se define y que probablemente incremente al 70%, es decir, hay una bipolaridad de la sociedad, y ningún partido político, y me refiero también al centro derecha, ninguno de ellos se ha manifestado clarísimamente en contra de esa aberración que se está cometiendo. Si hubiera uno, Vox, y me refiero a Vox, pero no de una forma radical, que movilice a su gente, que haga una verdadera campaña sobre lo que está sucediendo, a lo mejor en vez de tener 30 diputados, pues a lo mejor tiene 120 diputados, ¿no? Porque en estos momentos es cuando realmente hay que dar un paso adelante, ¿no? Y hacer ver a la sociedad en su conjunto de que hay gente como el prior Fray Santiago de Antera que es capaz de enfrentarse al poder, y poner sobre la mesa la ley divina, Y la ley divina dice que los centros religiosos son inviolables, por mucho que vaya ahí la Guardia Civil, y que una sepultura cristiana es inviolable. Es inviolable en España desde que existe cristianismo. Mañana vamos a celebrar, si Dios quiere, la Virgen del Pilar, la patrona de España. Desde aquella época es inviolable. Entonces, ojito, porque la gente se está poniendo muy cabreada, porque ya estamos atacando a lo más sagrado, y desde luego, hilándolo con lo que he dicho anteriormente, el Partido Socialista tiene una historia de profanaciones y de latrocinios. Por ejemplo, el barco Vita, que además se lo robó Indalecio Prieto a Largo Caballero, iba repleto de joyas de la Iglesia, y ese dinero nunca lo han devuelto, Y entonces, bueno, y los fondos del Banco de España, que fueron destinados a la Unión Soviética para pagar el armamento durante la Guerra Civil. Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz. Una asociación de la memoria histórica, pero de signo contrario a la línea oficial, ha pedido que la calle que en esta localidad pacense dedican a la pasionaria, pues que sea retirada, que sea eliminada en cumplimiento con la ley de la memoria histórica, pero realmente no, el espíritu y la letra de esa ley de la memoria histórica no contempla casos como la pasionaria. Habla
del bando nacional y de quienes alzaron el 18 de julio del 36. La pasionaria estaba en el bando de los buenos, don Guillermo. Bueno, efectivamente, aquí hay que traer a colación que el 19 de septiembre de este año hubo una resolución común del Parlamento Europeo, votado por la práctica unanimidad, en el cual que condenaba expresamente al comunismo y al estalinismo. Y hablaba de una ley, de una memoria histórica europea, y la necesidad de que desaparezcan de los espacios públicos de toda Europa, incluida España, pues nombres de personas vinculadas pues a Stalin y a lo que es el comunismo. Es decir, es una resolución del Parlamento de la Unión Europea que define al comunismo como una ideología genocida, textualmente. Por lo tanto, es preciso implantar esa resolución común del Parlamento de la Unión Europea pues en el marco español, ¿no? Y efectivamente tenemos una ley de la memoria histórica, la de Zapatero, pero ya tenemos una resolución que tiene efectos jurídicos desde luego en España. Y en esa resolución establece bien claro cuáles son los criterios. Es decir, ahora mismo el presidente del gobierno, en vez de estar haciendo esta profanación, este acto verdaderamente lamentable, es decir, algo por lo cual ya va a ser condenado a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos, tendría que de alguna forma estar analizando esa resolución del Parlamento Europeo, que le vincula, como miembro que somos de la Unión Europea, y empezar ya a hacer un programa de, bueno, como dice él, de purga de calles, pero de purga de calles de índole comunista, ¿no? Y entre ellos, pues, la pasionaria Dolores Ibarruri se manifestó siempre pues como una sicaria, una asesina, un elemento verdaderamente lamentable de la historia de España, y tiene muchas calles, ¿no? Entonces hay una asociación reivindicativa de la memoria histórica, Raíces, que se llama, que ha instado por Burofax al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena de que esa calle tiene que ser purgada de una forma inmediata. Esa y todas las que sean comunistas. Hay que hacer un listado de vestigios, brigadas internacionales, Largo Caballero, Indalecio Prieto, o sea, todo, Negrín, todo lo que esté vinculado, digamos, al comunismo, ya sea como tal o bien como mamporreros o auxiliares del comunismo, que es lo que fue el Partido Socialista durante la Guerra Civil Española, y de alguna forma pues empezar en los colegios a aplicar políticas de memoria histórica, informando a los jóvenes ya no solamente las aberraciones que cometieron en la Europa del Este, o sea, porque esta resolución ha sido promovida sobre todo por Polonia, Hungría, sino sobre todo por los países que sufrieron el comunismo. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer y muchas gracias. Hoy con un punto más de ardor. Sí, ¿no? Hombre, estamos dolidos, pero suman a Franco, pero también van a sumar su España, y su España es una España de pleno empleo, de superávit en cuentas públicas y también de ausencia de deuda pública. Hay una España con tasas de crecimiento económico que superaban los 2 dígitos. Estamos en una borde de una crisis económica actualmente que nos puede llevar a 6 o 7 millones de parados. La España que dio Franco, 0 desempleo. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad. A la vuelta, Roberto Hernández Granda. ¿Conocen ustedes el programa electoral de Íñigo Errejón, que ha dicho que jornadas de 4 días a la semana? Yo me apunto. Lo vemos a la vuelta. Ocho menos 20 de la tarde. Yo no soy errejonista, no sé si Roberto Hernández Grande lo es, pero ha dicho Errejón que en su programa electoral de Más País, con el que piensa presentarse a las elecciones del 10 de noviembre, jornadas semanales de 4 días. ¿Nos vamos a ir pensando lo de afiliarnos a Más País, Roberto? Sí, aunque a lo mejor duramos poco, claro, porque con las purgas que tienen ellos dentro y todo eso. Bueno, yo creo que en realidad es un partido que va a base de ocurrencias. También dijo algo de los aviones y que es un partido que ya nació viejo, es decir, al ser un apéndice, una escisión de Podemos que le ha salido, mantienen las mismas bases ideológicas, no se han renovado en nada, lo único que les une a todos es la animadversión hacia Pablo Iglesias, nada más. Entonces, bueno, no es un partido precisamente regenerador, ni fresco, ni nada por el estilo. Y además ya tuvo su primera crisis, que se le fue Clara Serra, porque dijo que era un partido vertical y con hiperliderazgo, cosa que me extraña muchísimo, que en un partido de corte populista haya un hiperliderazgo, teniendo en cuenta que en el acuerdo con Equo aparecía la cara de Errejón, igual que en la papeleta del 2014 de las europeas aparecía... Es Podemos 2. Claro, aparecía la cara de Iglesias, entonces es como que, bueno, chica, que está descubriendo el Mediterráneo ahora, te das cuenta que es un partido, o sea, que es una jerarquía totalmente vertical y que no hay posibilidad de discrepar con el líder. Vamos a escuchar al señor Errejón otra de sus medidas estrella, el voto a partir de los 16 años, que los jovencitos de 16 vayan corriendo a votarle, que lógicamente es lo que persigue. Mientras
algunos gastáis tiempo en las peleas entre partidos, en los insultos y en las trincheras, nosotros decimos que nos ocupemos primero de lo urgente, que es el clima y que es el planeta, porque no tenemos un planeta B. Bueno, yo creo que es hora de devolver la responsabilidad y de decir que hay que rebajar el voto en España a los 16 años para que las nuevas generaciones puedan salvaguardar de aquello más importante, que es el planeta que les vamos a dejar a ellos y que vamos a dejar a quienes vengan después. Y que, por tanto, la inmensa responsabilidad de los jóvenes españoles diciendo: oigan ustedes, la política no es discusiones entre partidos, es cuidar de nuestro planeta, les sea de vuelta, y que garanticemos que se cuida de las siguientes generaciones y, por tanto, del planeta, concediendo el derecho a voto a los jóvenes españoles a partir de los 16 años. Curioso, ¿no? Como la nueva izquierda va mezclando la agenda verde. Tienen por un lado que si prohibir los aviones, hay que dejar de comer carne porque estamos matando el medio ambiente, nos estamos cargando el planeta. Nada, utilizar el coche, vaya usted en patinete al trabajo. Eso lo puede hacer Rita Maestre y 4 pijas progres más como ella. ¿Quién puede ir en una ciudad de 3 millones de habitantes como tiene Madrid en patineta al trabajo? Sí, bueno. Muy poca gente. Además que las ciudades... Transporte público. Sí. Y si no, vehículo privado. La mayoría de gente lo hace. Y además una ciudad como Madrid no está preparada para el carril bici. Entorpece la circulación. No es Ámsterdam. Las ciudades están hechas para los coches, además, no para que... con el peligro que es que se te cruce un bobo en patinete y le puedas hacer una avería o lo que sea. Tiene muchísima lógica, además, que Rejón pida el voto a partir de los 16 años, porque ese es el típico de público que yo creo con el que conectan mejor. Chavales de entre 16 y 18, culturalmente no muy formados todavía, con el cerebro todavía tierno, sí. El cerebro tierno, me ha gustado la expresión. Sí, que todavía no tienes un bagaje cultural ni experiencia vital como para tener unas decisiones ya más adultas. Claro, con 16 años... Me imagino cómo estábamos tú y yo con 16 años, Javier. Pues mejor no contarlo a la audiencia. Entonces, mejor que no. Y de ahí por eso también esos tweets de el Che Guevara, reivindicamos al Che y eso, porque esa generación es la que tiene la camiseta del Che, la que piensan que el comunismo es algo guay, la hoz y el martillo. Ese tipo de generaciones, pues bueno, a esos van dirigidos, o a personas adultas que todavía no han dejado atrás la adolescencia ideológica. Bueno, veremos cuál va a ser el resultado de Rejón. Le va a arañar un poquito al Partido Socialista, otro poquito a Podemos, a su archienemigo Pablo Iglesias. No van a tener más remedio, si es que las matemáticas lo propician, que llegar a acuerdos después del 10 de noviembre. No sabemos si el PSOE va a poder sumar con Podemos. Ya parece más complicado que entre los dos saquen más escaños de lo que cosecharon el pasado 28 de abril. Sí. Lo más probable, y ya se estaba rondando esa idea, ¿no? Como Ciudadanos va a caer y el PP va a subir, habrá un gobierno monocolor del PSOE con abstención del PP, porque ya sería tragicómico volver por tercera vez a unas elecciones. Y además, ojo, porque el PSOE creía que iba a superar el techo de escaños de las anteriores elecciones de abril, pero parece que se ha estancado e incluso puede bajar, porque yo creo que hay un desencanto ciudadano y una idea firme de una conciencia de que nos ha llevado a segundas elecciones con toda la mala fe, o buena fe para él, ¿no? Pero con toda la mala fe nos ha llevado a segundas elecciones Pedro Sánchez, y no creo que el PSOE vaya a aumentar exageradamente su número de escaños, puede que incluso se estanque o baje, pero sí que, bueno, sería un ejercicio interesante del PP abstenerse, pero según con qué condiciones. Por ejemplo, cuando Rivera le exigió, vale, pero aplicamos el 155 si es necesario, renunciáis a los apoyos de Bildu en Navarra. Pedro Sánchez se puso de perfil y no aceptó las condiciones porque decía que ya se cumplían, lo que es falso. Así que bueno, yo creo que después de noviembre, que se está haciendo larguísimo, además parece que no llega nunca, va a abrirse un panorama interesante. La polémica suscitada esta semana en Cataluña con la Guardia Civil, en uno de los actos en honor a la patrona de la Benemérita, la Virgen del Pilar. Mañana es su día, 12 de octubre, fiesta nacional, Día de la Hispanidad. Pues pronunciaba un discurso el general de la Guardia Civil, el máximo responsable de la Benemérita en Cataluña, que no gustaba nada los mandos de los Mossos, que abandonaban el lugar. Vamos a recordar qué es lo que decía este general de la Guardia Civil. Ens mantenim ferms amb el nostre compromís amb Espanya de treballar per la llibertat i la seguretat de tots els ciutadans. Ho vam demostrar fa 2 anys, ho hem fet de nou recentment, i cada vegada que sigui necessari ho tornarem a fer. Estas eran sus palabras, no gustó nada a la cúpula de los Mossos, abandonaban el lugar con un desplante, bueno, pues muy de ellos, pensando que había agredido los sentimientos de los catalanes. Yo escuché su discurso más extenso y lo que dijo es todo con bastante sentido. Es decir, bueno, habló de la defensa de la democracia y de la libertad en Cataluña, habló de mantenerse firmes con la Constitución.
Y habló además de, bueno, felicitó a la Guardia Civil, a su propio cuerpo, por las detenciones de los CDR que estaban preparando atentados. Pero ya no solo que los Mossos se sintieran ofendidos, es que el que se sintió ofendido también fue el ministro del Interior, Marlaska, y que un ministro del Interior abronque a la Guardia Civil por detener a unos CDR que estaban preparando explosivos, me parece bastante surreal, la verdad. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior. Decía que la cooperación en Cataluña es inmejorable entre los Mossos y la Guardia Civil. Vamos a escucharle. Vuelvo a decir que la realidad actual, y seguirá siendo y es un ámbito de cooperación, coordinación y colaboración importante, esencial y estrecho, dirigido a la convivencia, a garantizar la convivencia del conjunto de catalanes. En eso hemos estado, estamos y estaremos trabajando conjuntamente, cada uno en el ámbito de sus competencias, pero vuelvo a decir, con una coordinación plena, absoluta. Qué papel el de Grande Marlaska, ¿eh? Todos los indicios realmente indican que no es así, que la Guardia Civil no se fía mucho de los Mossos o de los mandos de los Mossos. Incluso hay preparadas operaciones para sustituir a los mandos en caso de que, bueno, de que no cumplan las órdenes para mantener o acatar la sentencia del proceso. La sentencia que la vamos a conocer en unos días, Roberto. Puede que el lunes sea el día. Y que salgan esos CDR a la calle a agitar violencia, a hacer desórdenes. Vamos a escuchar a Miquel Buch, que es el consejero de Interior de la Generalidad de Cataluña, otro que dice que todo es paz y armonía. No tiene por qué afectar pues que haya algún que otro comentario político y, por tanto, el objetivo máximo es defender a los ciudadanos, protegerlos, son sus objetivos y, por tanto, pues estoy seguro de que a nivel de coordinación policial pues no tiene que haber ningún problema. Si bien es cierto de que a nivel político tal vez hay algún que otro desacuerdo, a nivel operativo y policial no puede haber otra situación que no sea la de coordinación policial, teniendo presente de que el responsable de la seguridad integral de ese país son los Mossos d'Esquadra. Bueno, ¿quién podría imaginar que hay problemas dentro del cuerpo policial autonómico catalán? Porque el 1 de octubre de 2017, en ese referéndum ilegal y legítimo, uno recuerda choques entre la Guardia Civil y los Mossos. Además, si no hubiera habido ningún problema, no hubiera sido necesario quitar a Trapero de ahí y llevarlo a juicio. Entonces, ¿de qué está hablando este señor? Y luego lo de la revolución de las sonrisas, yo creo que ya ofenda a la inteligencia, es una falacia que hay que desterrar cuanto antes, porque bueno, eso es totalmente coactivo, es un movimiento muy violento en su mayoría, y además, en el momento que atacas a la integridad territorial, a las instituciones del Estado, ya estás ejerciendo una violencia. La violencia no es solamente pegarle un tiro a alguien o poner una bomba, es ir contra la Constitución también y contra el Estado de Derecho, o hacer un referéndum ilegal, eso también violenta los derechos ciudadanos, bueno, en fin. Y yo, la verdad que, no sé, aunque haya disturbios, los CDR, ¿qué piensan? ¿Que entonces van a revocar la sentencia? Va a decir el Tribunal Supremo, mira, están saliendo a la calle, pues nos desdecimos y que salgan libres los golpistas, quitamos la sentencia, la hacemos inválida. No, en el momento que salga la sentencia del Tribunal Supremo ya no hay marcha atrás, se pongan para arriba, se pongan para abajo. Lo único que si hay disturbios, pues los tendrán que reprimir, evidentemente. Los antidisturbios no son malos, los malos son los disturbios. Teodoro García Gea, secretario general del Partido Popular. El proceso está en vía muerta. En Cataluña hay que cumplir la ley igual que se cumple en Sevilla, ¿no? Y los dirigentes de cualquier territorio en España tienen que cumplir la ley. Cuando alguien se la salta, pues ahí están los tribunales de justicia para impartir justicia. Más allá de eso, yo creo que hoy los independentistas saben que el proceso al que nos sometieron a toda España está en vía muerta, y creo sinceramente que deberían de volver a la legalidad, deberían de seguir las instrucciones que desde la justicia se dicten, y por nuestra parte nosotros creemos que en Cataluña, en Murcia, en Sevilla, en Andalucía, en España, hay que aplicar toda la Constitución, hay que cumplir la ley, y aquellos que estén fuera de la ley pues deben ser sancionados como cualquier otro ciudadano. ¿Vio usted en el día de ayer la entrevista que Santiago Abascal concedía a Pablo Motos en El Hormiguero? Sí, en diferido, pero la vi, claro. Además, resulta muy curioso porque este censor que todo progre lleva dentro, lleva siempre un pequeño talibán, intentaron hacer un boicot al Hormiguero, que no lo viera nadie, y se ha convertido en el tercer programa más visto de la historia del canal, batió récords de audiencia ayer.
O sea, vamos, un éxito se podría decir el boicot, es que son tan tontos que no son capaces. Ahí lo estamos viendo. Bueno, hubo un programa que tuvo más audiencia, el Gran Hermano VIP. Así están las cosas en España, don Roberto. Sí, también es bastante sintomático. Pero es el tercer hormiguero más visto de la historia, en términos absolutos. El segundo con mayor porcentaje. Y esto es algo secundario, es verdad, como ha apuntado Roberto, que hubo un boicot durante toda la semana, que en el arranque de la entrevista, antes de la presentación de Abascal, Pablo Motos se justificó y reconoció presiones. Le dijo a Abascal luego, nunca me habían insultado tanto por traerte al hormiguero. Me han dicho de todo. Hay un problema con la libertad de expresión en España, y hay un problema sobre todo cuando causa más tensión el que vaya un representante de un partido democrático a que se entreviste en una televisión pública a un terrorista, o a que incluso vaya Pablo Iglesias y toque la guitarra, que se le veía muy relajado a Pablo Motos. Vamos a mostrar ese momento, cuando Pablo Motos toca la guitarra con su tocayo Iglesias. Blanquea el comunismo. Nada que ver, ahí lo estamos viendo, con el rictus serio, el gesto en tensión durante toda la entrevista de Pablo Motos, nada cómodo, Se le veía muy tenso, sí. Muy tenso, y no tanto, y esta es opinión personal, Roberto, porque odia a Abascal o odia las ideas de Vox, que yo creo que no las comparte, es evidente, sino por la presión de la turba totalitaria de la izquierda, por el que dirán, a ver si van a decir que yo no lo he apretado. Había una presión, y además... Pero se han perdido, yo creo, algunos perdido en la cabeza. Un periodista bastante mediocre, que tampoco hay que tener muy en cuenta. Pero Antonio Maestre. Sí, se llama Antonio Vamos a verlo. Yo leo el pensamiento de Roberto. Me estás anticipando a todo lo que estoy pensando. El tuit que puso, ¿no? Vamos a escuchar, mejor dicho, a ver el tuit que escribía Antonio Maestre, de la extrema izquierda, sobre Abascal. Los discursos de odio no se blanquean. Hoy en día Abascal forma parte de una internacional supremacista de extrema derecha que tiene una importante responsabilidad en la violencia ultra. Pero es que justo antes lo comparaba con el atentado antisemita en Alemania, que había matado a 2 personas, cuando Abascal es un firme defensor del Estado de Israel y lo está comparando con un nazi terrorista. Eso es terrible, o sea, es increíble. Y luego le parecía genial... ¿Lo de Otegi? Sí. Vamos a verlo. Vamos a ver qué es lo que decía Maestre cuando Évole entrevistaba a Otegi. Quien no entienda que Jordi Évole entrevista a Otegi cree poco en la democracia y en el periodismo. Esa es la brújula moral de los progres hoy en día, y es tristísimo que crean más válido a un terrorista que a un representante de un partido democrático que, bueno, te puede gustar más, te puede gustar menos, ahí hay muchas connotaciones personales, pero hombre, Abascal no secuestraba a nadie ni ha formado parte de una banda terrorista. De hecho, eran los terroristas los que le perseguían a él y a su familia, y por eso tenía que ir armado, y vivió muchísimos años con escolta, y en fin, es delirante lo que está pasando, estamos cayendo en picado. O sea, se rebozan en un estercolero moral e intelectual que es... Bueno, y por eso yo creo que Pablo Motos estaba tenso y estaba... Me ha gustado mucho la reflexión del diario El Mundo sobre esta entrevista. Vamos a escucharla. En Cataluña hay que cumplir la ley. Santiago Abascal le trajo antiinflamatorios a Pablo Motos por todo lo que le habían dado y lo que le iban a dar. Y Pablo Motos sacó al Pablo Motos más duro, al que se le nota cuando algo no le gusta. Quiso dar y al final salió escaldado. Lo que iba a ser para una cosa acabó siendo lo mejor que le pudo pasar a Santiago Abascal. Quiso la presa cazar al cazador y le salió el tiro por la culata. Quiso Pablo Motos pagar su penitencia y fue él el que acabó en el purgatorio. Quiso poner contra las cuerdas al líder de Vox, al mismísimo Santiago Abascal, sí, Abascal en el hormiguero, y acabó él perdiendo por KO. Mientras Santiago Abascal estuvo relajado, con lo suyo, sin bajarse del caballo, Pablo Motos estaba nervioso. A Pablo Motos Santiago Abascal le da miedo, lo dijo él mismo, y Pablo pensó que igual le hacía un flaco favor. Pero el favor se hizo orondo porque a Santiago Abascal le vino de perlas el miedo para hacer ver que él no da miedo a nadie, que la gente le abraza por la calle, que la gente habla con él, que la gente le dice cosas muy emocionantes. ¿Con qué te quedas del artículo, Roberto? Yo creo que describe bastante bien lo que pasó, en el sentido de que Pablo Motos sí que presionó, hizo preguntas muy duras que no se ven a otros invitados, muy directas, una entrevista bastante que no parecía en el perfil del hormiguero, que suele ser bastante distendido, divertido, entre comillas, y que Santiago Abascal mantuvo el tipo, salió airoso, aguantó, digamos, las embestidas por seguir con el... Don Roberto, resistiría... Se me pasa por la cabeza
Pedro Sánchez una entrevista tan dura? No, Pedro Sánchez iba y tendría que ser todo pactado de antemano. Pedro Sánchez, en el momento que no tiene detrás a sus asesores, a Iván Redondo y etcétera, hemos visto que flaquea muchísimo. Reacciones en Twitter muy interesantes. Vamos a recordar algunos comentarios que nos parecieron destacadísimos después de la entrevista que concedía Santiago Abascal. Uno de ellos dice, bueno, este es de él mismo: la demonización de Vox y de millones de españoles será un boomerang el 10 de noviembre. Me refería a otras reacciones. Ahí está. Vittorio Malatesta. Me gustaría ver a Sánchez en el contexto de la dureza de la entrevista que le están haciendo a Abascal. No sabría dónde meterse. Es cierto. Más reacciones. Alonso de Mendoza. Yo no creo que a Pablo Motos le disguste a Abascal. Creo que estaba profundamente asustado por la respuesta de la jauría totalitaria ante cualquier gesto que pudiera denotar una mínima complicidad con este invitado. Sabe cómo es la izquierda y con mucha razón la teme. Adjetivado muy bien, jauría totalitaria. Joven europeo jamás había visto a Pablo Motos así de tenso en un programa con un formato tan distendido. Espalda recta, tez seria y un inicio de programa marcado por una justificación de más de 10 minutos. Él sí nota el aliento del totalitarismo, pero no lo reconoce cuando lo tiene detrás. Es que existe, Javier, una jauría totalitaria que realmente todo lo que no les gusta consideran que tiene que ser defenestrado, prohibido, o sea, que no exista. Y luego, encima, llaman fascistas a los demás, que es lo más curioso. Pero sí, es ese afán censor, que yo no llego a comprender mucho, pero que lo hemos visto con canciones, con películas, con conferencias. Ya en el germen de Podemos en la universidad reventaban conferencias. Entonces, es una sociedad, yo creo, infantilizada, que es, ay, no me gusta Abascal, no, que Pablo Motos no lo entreviste. Bueno, pero, a ver, esta libertad de expresión. Abascal es un representante que está en el Congreso. ¿Por qué? ¿Quién eres tú para decir, o meter presión, o insultar en redes, o como hizo Gabriel Rufián con una periodista del Mundo, de mandar a las hordas, en fin? Don Roberto Hernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Les dejamos con Pulso Económico, luego el informativo, y después tienen Gato Premium en el torotv.com, la mejor información. Volvemos el lunes a las 6 de la tarde. Recuerden que si están hartos de la corrección política, este es su programa. Buen fin de semana.